Entonces ya, yo estoy entendiendo lo que tú estás relatándonos de los hechos. Entonces retomamos el contacto, ponte en un lugar seguro para que podamos seguir conversando. Recordemos entonces que a quien hemos llamado César va a correrse el lugar a un lugar seguro para luego seguir conversando. César, estamos en contacto apenas nos avises, ¿ya? Ya, ok. Cuando estemos listos la llamarán acá los productores y el camarógrafo. Muchas gracias, César. Nos vemos en un ratito. Bueno, yo creo que lo que yo me acuerdo de la versión que justamente dio la defensa de la joven y que es parte de lo que podemos conversar también con Carlos, con José Antonio, con la Andrea y con la Dani, que en el fondo aquí habría habido, de alguna manera, habría sido la chica quien le contó esta supuesta violación de Tomás a su pololo Ulises, que para vengarse lo habrían citado en este lugar de cerca del río, pero ahí que Ulises se habría vuelto loco y que ella habría intentado escapar y que también le habría dicho y que habría intentado escapar Tomás, pero que no lo lograron. Y ese es el argumento que tiene principalmente el padre para decir que su hija no es la asesina, que su hija no es la asesina en este caso, sino que su hija de alguna manera fue manipulada o que fue una situación absolutamente desbordada, que a ella se le fue de las manos, que jamás pensó, ni quiso, ni planeó una muerte, sino que habla de una pelea entre ambos, Carlos, que ambos jóvenes habrían tenido una pelea allí en el río. Bueno, yo escucho al padre de esta niña y evidentemente está bajo la perspectiva de un padre y eso nadie lo puede discutir, ninguno tiene la intención de juzgarlo por esto. Si los WhatsApp indican algo y para él no significa nada, bueno, es una visión que él tiene. Seguramente esta es la narración que le hizo su hija en tranquilidad en algún momento en que se hayan visto mientras estuvo en medio recluida, ¿verdad? De modo que a mí me parece que juzgar estos elementos bajo estas condiciones no es lo propio, porque desde luego él está haciendo una defensa a ultranza de su hija como tendría que ser. ¿Qué padre no tendría esa posición? Y obviamente va a tener una negación total a los hechos, o por qué no decirlo, a la evidencia que hoy día le han dado madurez a este caso como para que no estén estas personas imputadas en medio libre, sino esperando un juicio propiamente tal. Entonces es muy difícil entender que estos elementos van a ser parte de un juicio, porque aquí hay una versión muy particular en relación a los hechos. Pero hay un elemento, hay un elemento que no sé cómo lo evalúas tú, que es el hecho que ella, la joven, confiesa a alguien en el colegio de este asesinato. Eso puede ser de alguna manera una señal de arrepentimiento, puede también ser tomado en la línea de la teoría del padre, de que el asesino fue Ulises solamente y que ella instigó a que su pololo se juntara con el otro a pegarle un combo para vengarse de una supuesta violación y que esto se fue de las manos a tal punto que habría sido Ulises solamente el que llegó a este horroroso asesinato. ¿Podría caber en ese sentido la teoría del padre respecto a que su hija no fue ni planificadora intelectual ni material del asesinato y que esto se le fue de las manos a ella? Bueno, mira, todo esto puede ser, sin duda. La historia más lógica es probablemente la que nosotros hemos conocido. Me parece ilógico, por tanto, que de pronto en una situación como esta vayan a ser concertados para una pelea propiamente tal, como las antiguas películas donde se reunían en algún lugar para quitarse la vida prácticamente. Entendiendo el perfil de los involucrados,
yo creo que esta es una situación, por lógica estoy diciendo, me hago responsable de esto. Esta es una situación que superó a todos los protagonistas de esta historia. A mí lo que más sentido me hace es de que es la historia que nosotros hemos sabido de alguna fuente, probablemente policial, que nos lleva a entender que hay uno que va sin saber qué es lo que acontece en ese lugar y se encuentra con un tercero, que sería Ulises, y aquí se conforma una trilogía de pareceres, ¿no? Donde, claro, una pequeña de 14 años pudo haber involucrado a estas dos personas y evidentemente eso puede haber salido de todo sentido que en algún momento determinado los protagonistas de esta historia no tuvieron control. Si uno observa todos los procesos que aquí acontecen, a mí me hace mucha lógica, porque los estudios dicen que la juventud, ¿no? Hay estados donde la niñez, ¿verdad?, exacerba una posibilidad de carácter criminal. Criminal se refiere a cometer ilícitos, no que mate a una persona necesariamente, pero que esto acontece en su mayoría entre los 8 y los 12 años. Luego crece un poco entre los 12 y los 14 para desarrollarse esta actitud violenta, incontrolable, entre los 15 y 19 años. Después de esto, los adultos, en la etapa de adultez, empiezan solo a calmarse. Bueno, toda esta ira que está estudiada en algún momento determinado, que tiene que ver con los derechos de los niños, por cierto, cuando se ven involucrados en acciones violentas. Yo pienso que ella de 14 años, sin pretenderlo, y siendo, como dice su padre, una niña muy atractiva, entendiendo que Ulises, de acuerdo a la historia que narramos en alguna oportunidad, viajaba largos kilómetros desde Buin a San Vicente de Tahuatahua para estar con su amor, y cuando siente que hay alguien que se entrometió, probablemente puede actuar de la forma que lo hizo, ¿no? Pero no estoy diciendo que haya sido planeado de esa manera. Lo que yo digo que estas cosas se desarrollan en un instante donde el descontrol y la ira es dominante. Entonces nosotros estamos haciendo un juzgamiento a hechos que sin duda, dentro de la lógica, si esto no hubiese sido del modo que ha sido ahora para la justicia, lo más probable es que ellos estuvieran hoy día gozando algún grado de libertad. Pero no es así. Claro, eso le iba a preguntar a la Andrea. Andrea, se une a nuestra conversación Cristian Javar, ex PDI. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Le iba a preguntar a la Andrea justamente, Andrea, el hecho de que esta adolescente se haya quedado con régimen cerrado durante este año, 9 meses de investigación, es algo que podría llevarnos a concluir de que la Fiscalía efectivamente tiene pruebas contundentes que a ella la inculparían. Si no es así, es probable que un juez o una jueza le hubiese dado otro tipo de medida cautelar, ¿no? Pero me imagino que el juez o jueza tiene finalmente en sus antecedentes pruebas que ameritan esta medida cautelar de régimen completamente cerrado. Sí, sin duda alguna, para haber tomado una medida como esta deben haber antecedentes, o bien, y ahí Cristian es el que maneja más ese tema, muchas veces también se toma esta medida para que no impida la investigación, finalmente para que la chica imputada o el que esté imputado no interfiera en la investigación de alguna manera en el fondo y pueda entregar información a otro lado. Por lo tanto, también se como un método de cuidar la investigación. Pero sin duda alguna deben haber más antecedentes concretos que ahora yo creo que en este proceso que comienza el día de hoy, que yo creo que se va a demorar algunos días porque hay hartos antecedentes ahí que se van a ir evaluando y que lamentablemente en este momento obviamente que no se pueden entregar porque hay una menor de edad involucrada y todos manejamos que la ley obviamente la protege, entonces hay antecedentes que ni yo ni ninguno va a poder entregar en este momento.
porque es importante resguardarla. Pero yo creo que hay que tener paciencia. En el juicio se van a dar a conocer todos estos antecedentes para que se pueda entender un poco más cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, creo que hay antecedentes concretos que no se pueden justificar, que finalmente la Fiscalía también, en el caso, por ejemplo, del chico imputado, que son los agravantes que la Fiscalía va a solicitar, que tiene que ver con la premeditación, que tiene que ver además con la alevosía del hecho, que tiene que ver además con en el fondo justificar un homicidio que duró 20 minutos. O sea, estamos hablando de detalles que son, para mi gusto, injustificables y que revelan necesariamente, insisto, un trastorno de personalidad a la base de la conducta. Porque una cosa es entender una acción en base a la rabia, en base a la ira, al descontrol de impulso, y otra muy distinta es justificar 300 puñaladas. O sea, obviamente hay detalles que hacen la diferencia y que hay que ir evaluando, y que es importante en el caso del adulto en particular que durante el proceso se evalúen en el fondo cuáles son estos rasgos, qué era lo que lo puede haber llevado a actuar de una manera tan agresiva, con tanta alevosía, con tanto ensañamiento finalmente, que son las áreas que la Fiscalía evidentemente va a tomar como agravante en esta situación. Cuando son las 9:45, ha comenzado ya la primera audiencia de este juicio oral. Nosotros no vamos a emitirlo en directo justamente por protección a las víctimas, pero entonces nosotros seleccionamos algunos de los pasajes que son justamente aptos para transmitir a través de televisión abierta, en defensa entonces y de cuidado a la dignidad de todos los involucrados, y por eso nosotros vamos a seleccionar algunos pedazos y algunos segmentos del comienzo ya de este juicio, y ahí los vamos a compartir en pantalla con ustedes. A ver, Cristian, en este caso, y lo preguntaba, hay una confesión, hay una supuesta confesión de la joven. ¿Cómo evalúas tú esa prueba? Porque esa confesión sería para el padre de la joven algo que la exculparía, y al parecer a la Fiscalía es algo que la inculparía, porque ella le confiesa a alguien en el colegio que esto habría ocurrido. Cristian, buenos días. Hola, buenos días, Montserrat, buenos días, Andrea, y buenos días a don Carlos también. Cuando una persona quiere cooperar con la justicia, ¿verdad? Es en el momento, es in situ, ¿verdad? No es posterior, o 2 días después, o 3 días después. Aquí estamos hablando de un crimen horrendo, ¿verdad? Con una alevosía tremenda, muy pocas veces vista en nuestro país. Entonces, cuando hablan de cooperación con la justicia, ¿verdad? Yo no lo veo así, porque en el momento de cometido el crimen, primero, no se prestó auxilio a la víctima, porque yo me puedo arrepentir en el momento, ¿verdad? De lo que hice, o de lo que estoy haciendo. Ahí puede venir algún grado de lucidez en llamar a alguna autoridad, en llamar a alguna ambulancia, ¿verdad?, para poder prestar, o yo mismo prestarle auxilio en ese momento a la víctima, y acá no ocurrió. Acá las 2 personas imputadas, ¿verdad?, salieron del sitio del suceso, se dirigieron como si nada hubiera pasado a otro lugar, y posteriormente trataron de ocultar evidencia, ¿verdad?, quemando las ropas que estaban ensangrentadas con digamos, de Tomás Acevedo. Entonces yo creo que acá no hay una cooperación con la justicia. Lo que sí hay es antecedentes suficientes para poder imputar a estas 2 personas, uno menor de edad, ¿verdad? Esta chica menor de edad y un mayor de edad, que en estos momentos están detenidos. Hay antecedentes suficientes, hay cámaras de seguridad, hay mensajes de WhatsApp, ¿verdad?, donde habría una concertación, una planificación, y posteriormente este brutal homicidio, ¿verdad?, con alevosía y ensañamiento. No me cabe la menor duda, Montserrat, que Tomás Acevedo, ese día que él estaba en una reunión de scout, este día sábado, que a las 2 de la tarde se iba a juntar con su madre a almorzar,
¿verdad? No hubiera ido a esa reunión ahí en el Estero Zamorano si no hubiera sido invitado, ¿verdad?, por alguna persona. Y ya sabemos que a él lo invitaron a través de WhatsApp, lo invitaron a este lugar, y donde estaba, digamos, esta otra persona mayor de edad esperándolo, ¿verdad?, el cual fue el autor, ¿verdad?, material por ahora, ¿verdad?, que es lo que se sabe en esta causa, que habría sido él el autor material de este horrendo crimen. Y obviamente no vale la pena reiterar la cantidad de lesiones que tuvo Tomás Bravo. Acá, si bien hay varias familias involucradas, aquí tenemos que lograr la pena máxima para el homicidio brutal de Tomás Acevedo. Y en este caso puede ser también que haya una diferencia entre el autor material del homicidio y que la chica pueda haber sido encubridora. Porque tal como tú señalas, aparentemente después de ocurrido esto, ella habría ayudado a quemar las ropas ensangrentadas, etcétera, que ella haya tenido el papel, de alguna manera, que ella haya provocado la situación señalando que se vengara por esta supuesta violación, que esto se le fue de las manos, pero que ella encubrió el delito, porque parece ser que con cámara y otras pruebas está entonces acreditado todas las operaciones que se hicieron para tratar de tapar esto que había ocurrido. Entonces puede ser que al menos le quepa el papel de encubridora a la adolescente. Sí, encubridora, y tenemos, como dice la Fiscalía en Montserrat, planificación. Claro. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, como tú decías, encubridora, claro, pero también puede haber una planificación detrás, que la Fiscalía lo que quiere lograr es esto, establecer esta planificación, ¿verdad?, de que hay una concertación y hay una previa concertación para poder citar a Tomás Acevedo en el sitio del suceso, ¿ya? Porque, te lo reitero, de otra forma, Tomás Acevedo no hubiera ido a ese lugar, claro, si no hubiera sido invitado, ¿verdad? Entonces, no estaríamos hablando de este caso, y lamentablemente, ¿verdad?, con este desenlace brutal, como te reitero, ensañamiento muy pocas veces visto en nuestro país. No sé, es un crimen que a todos nos dejó, la verdad, que pésimo. Porque nos dejó muy afectados, porque de verdad un joven cuando uno ve sus fotos, tiene una sonrisa, tiene unas pequitas, de verdad es como que trasunta de alguna manera como la fuerza de la juventud, y ver cómo murió con la participación de una niña de 14 años, no participación en el homicidio, sino que finalmente algo tiene que ver con ella hasta el momento, y ella es la imputada. Recordemos que hay que siempre considerar que estamos partiendo un juicio, así que no hay que adelantar juicios, por eso hablamos siempre en condicional. Pero justamente, y yo te voy a preguntar eso, Cristian, porque aquí al menos uno podría decir, aquí hubo una planificación y un encubrimiento de una niña de 14 años que ahora ya tiene 16 años. Y justamente uno se pregunta, entonces, ¿podrían ser eso solamente los dos delitos que se le imputan? ¿Es muy distinto eso a ser imputada ya por asesinato, por el asesinato material? Claro, efectivamente, porque la Fiscalía tiene que probar de que ella participó, ¿verdad?, en este hecho de sangre en el momento in situ. No solamente, como dice la Fiscalía, en la planificación, ¿verdad?, o en la concertación o en la premeditación para poder planear, ¿verdad?, este homicidio. Y recordemos también, como decía Andrea, la ley de responsabilidad juvenil, ¿verdad?, que es para los mayores de 14 y menor de 18. Entonces, la pena máxima que ella podría arriesgar en el caso de ser condenada, estaríamos hablando de solo 5 años. Entonces, ayer yo escuchaba a la mamá de Tomás Acevedo, que está, digamos, luchando por esta ley Tomás Acevedo, para que la responsabilidad de este joven menor adulto, como se denomina en derecho, ¿verdad?, que es el mayor de 14 y menor de 18, sea condenado como adulto en hechos de sangre, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que, claro, ella efectivamente podría arriesgar una pena de 5 años, y el tiempo que ella ha estado detenida
este año, ¿verdad? Casi 9 meses, se le computarían a estos 5 años. No así el adulto, que estaría arriesgando, ¿verdad?, una cadena mayor, que podría ser una cadena perpetua calificada, que eso es lo que, digamos, pretendemos y pretende la policía y pretende la Fiscalía, llegar a la máxima pena con este adulto involucrado en este hecho. Acá la familia de la joven dice que ella habría sido manipulada. Ese es uno de los argumentos que tienen justamente para señalar que ella no habría sido la asesina de Tomás. ¿Puede haber aquí algo de eso, Cristian? ¿Algo de manipulación en este caso? De que el mayor de edad, porque tenían 9 años de diferencia, Ulises con la joven, que finalmente todo esto haya sido conducido hasta este nivel de crueldad y asesinato por Ulises Labrín. Yo tengo antecedentes por fuentes policiales, ¿verdad?, llegada al caso de que ellos comenzaron días anteriores a conversar entre la menor de edad y Ulises Labrín, ¿verdad?, en la planificación, lo que se iba a hacer el día, ¿verdad?, que ocurrieron los hechos. La Fiscalía, claro, efectivamente tendría que probar lo que tú muy bien mencionas, Montserrat, si ella fue en cierto grado, digamos, manipulada por este mayor de edad. Pero estamos hablando de una chica que en ese entonces tenía más de 14 años, ¿verdad? Y que podría haber discernido lo que era, si estaba actuando bien o estaba actuando de una manera, digamos, con alguna maldad. Ella sabía lo que iba a pasar ese día, no me cabe la menor duda, porque Labrín en algún momento se lo comunica y le dice lo que iba a ocurrir. No iba a ser solamente una pelea de 2 adolescentes, sino que la intención de Labrín ese día era el asesinato. Tú, entonces, según los antecedentes que tienes, porque la teoría de la defensa de la joven es que, producto de la supuesta violación que ella habría sufrido, Ulises Labrín habría ido como a vengarse de él, pero que jamás se pensó en un asesinato. Jamás se planificó un asesinato, que podría haber sido un combo, una golpiza. Sin embargo, tú tienes otros antecedentes, Cristian, por lo que veo. Sí, mira, Montserrat, lo voy a poner en este contexto. El día de los hechos, ¿verdad? Cuando ella le envía estos mensajes de texto a Tomás Acevedo, no se ven que estuvieran enojados. Incluso en estos mensajes ella le dice, juntémonos a conversar, y él le dice, mira, estoy en Scout, estoy en una reunión, no puedo salir antes, y ella le dice, pero juntémonos un rato, aunque sea. O sea, es una conversación de amistad, ¿ya? Si hubiera habido un delito anterior, ¿verdad?, el cual no fue denunciado a las autoridades, ¿verdad?, yo creo, o me parece muy curioso, ¿verdad?, que ella hubiera entablado esta conversación con Tomás Acevedo en tono amistoso, ¿ya? Y como te digo, por antecedentes cercanas al caso, ¿verdad?, antecedentes, fuentes policiales cercanas al caso, estarían todos los elementos. Como te decía, cámaras de seguridad, ¿verdad?, que los posicionan a ellos dos en el sitio del suceso. Ahora bien, obviamente el abogado defensor me puede decir, pero en esas cámaras no se ven a los rostros de las personas, pero sí se pueden ver sus vestimentas, y la triangulación de teléfonos celulares en este caso es muy importante, como lo hemos visto en otros casos anteriores, donde posicionan a ambos imputados, ¿verdad?, en el sitio del suceso, y también el teléfono de Tomás Acevedo en el lugar, ¿verdad? Teléfono que después es retirado del sitio del suceso por estos dos imputados, y el cual destruyen. A ver, ¿por qué no nos ayudas, Cristian, tú que tienes antecedentes, a reconstituir el tema de los teléfonos celulares y de las llamadas y de los WhatsApp? Porque ¿qué es lo que cuenta en este minuto, y que tú estás en ese sentido también con harta información, con lo que contaría la Fiscalía? Hay primero un mensaje de WhatsApp de la joven a Tomás, que es el mismo sábado, ¿no más? Que es el mismo sábado del asesinato, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo en este WhatsApp? ¿Con cuánta premura e insistencia le dijo que se juntaran ahí junto al río? Esta es una llamada de WhatsApp, es un mensaje de WhatsApp para que después nos vayas contando también los otros mensajes, como son parte fundamental de la investigación y de la tesis de la Fiscalía.
Sí, este mensaje, ¿verdad?, del mismo día sábado, es cuando ella le dice a Tomás Acevedo que se reúnan y que se junten, ¿verdad? Porque ella tenía que conversar con él. Y él le dice que estaba en esta reunión de Scout porque él ese día sábado sale a esta reunión como un chico normal, como un chico sano, desde su domicilio, ¿verdad?, a esta reunión de Scout. Y a las 2 de la tarde se iba a juntar con su madre a almorzar. Entonces, como al mediodía empiezan estos mensajes provenientes de la imputada, donde le decía que se reunieran, que se juntaran insistentemente. Incluso es más, él en una de las respuestas, le dice de que no puede salir antes, ¿verdad? Y ella insiste de que se junten porque necesitan conversar y que necesitan, juntarse. Y ahí fue trasladado hasta el lugar de los hechos, ¿verdad? Que este es el estero Soamorán en ese lugar, y la cámara de seguridad se ve cuando ellos dos se juntan, ingresan a este sitio Eriazo, ¿verdad? Y posteriormente una misma cámara de seguridad, ¿verdad?, los posiciona en el sitio suceso a esta menor con la Brin saliendo del lugar de este sitio Eriazo. Entonces hay bastantes antecedentes con que cuenta la fiscalía, con que cuenta la policía para lograr de verdad una condena, ya sea a ella como menor de edad y a él como mayor de edad, con una pena ejemplificadora, ¿verdad?, por el ensañamiento, ¿verdad? Aquí la fiscalía va a tener que probar la planificación y la premeditación, que no me cabe la menor duda que así va a ser, ¿verdad? Mira una cosa, Cristian, porque aquí tenemos justamente ese WhatsApp entre Tomás, tenemos la conversación entre Tomás y la joven. Y la joven, donde a mí la verdad es que me descompone ver este WhatsApp porque es terrible. Es terrible porque justamente es el WhatsApp donde ella lo habría citado y le habría insistido a él en que se junten. Así es. Entonces le dice, la tía, ahí le dice Tomás, la tía de Scout debe ser, está media enojada y hay que hablar algo importante y no sé qué hueva. Y fue como, CTM me van a retar. Ese no, así se comunican los chicos, así que eso no tiene nada de malo, sino que básicamente le dice que está complicado para ir a juntarse con ella porque aquí la tía se puede enojar. Y ahí ella le insiste y le dice, a las 12:30, porfa, me dijiste que sí. Ella le insiste que se junten, él le está diciendo que no puede porque está en esta reunión de Scout. Y yo no sé si se refiere a la tía de Scout o a la tía junto con la mamá que estaban esperando almorzar. ¿Ya? Entonces, parece que es lo que... pero es que tengo que cachar, si me retan. Si lo retan por irse de Scout o por llegar tarde a almorzar. Eso hay que aclararlo, pero aquí se ve la insistencia. Diles que tienes que irte por algún asunto. Es irse de Scout un poquitito antes. Dile que tienes que irte por algún asunto. Callé, ya, ahí te digo. El fondo, lo que le pasa aquí es que Tomás no puede ir, no puede ir a juntarse y esta chica, esta joven imputada, lo presiona y lo insiste mucho para que vaya a juntarse ahora, al tiro ya, a este lugar en el río. Eso es parte de las conversaciones entonces y de las pruebas que va a ir dando a conocer la Fiscalía durante este juicio oral. Otra de las pruebas que son bien importantes es esta conversación entre la menor y su pololo Ulises Labrín. Esta conversación, el menor dice, callé por tu culpa, si yo me voy dentro, tú igual. Tú me obligaste a esto. Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Entonces la menor dice, callé por tu culpa. Si yo me voy dentro, tú igual. Tú me obligaste a hacer esto. Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Y Ulises dice, amor, no me digas eso. Mejor llámame a este número. La menor dice, de verdad, si hoy me pillan, diré todo. Y tú vas a ser quien se irá preso, por celos y todo.
Te violentó sexualmente, dice él, con este signo de carita triste. Tampoco es que le hicieras tanto daño al cuerpo. Tú me amenazaste, Ulises. Ten en cuenta eso, dice la menor. Este es un WhatsApp entonces entre la menor de edad y Ulises, donde es un WhatsApp, Cristian, sin embargo, que puede calzar con la versión del padre de la menor. Que puede calzar o puede ser también, de alguna manera, podríamos decir una trampa, una emboscada, porque ella le dice, cagué por tu culpa, si yo me voy dentro, tú igual. Tú me obligaste a esto, nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Sí. Ulises, amor, no me digas eso, mejor llámame. La menor dice, de verdad, si hoy me pillan diré todo. Tú vas a ser quien se va a ir preso por celos y todo. Te violentó sexualmente, dice Ulises. Sí. Entonces, el menor dice, tampoco es que le hicieras tanto daño al cuerpo, tú me amenazaste, Ulises, ten en cuenta de eso. Lo que pasa es que la versión que sostiene el padre, para recapitular un poco, es que la menor habría sido violentada sexualmente por el joven Tomás, y que esto se lo habría contado a Ulises y entre ambos habrían planificado algún tipo de venganza. Pero aquí la menor dice que no era una venganza de ese tipo y termina diciendo la menor en este WhatsApp, tú me amenazaste, Ulises. Ten en cuenta eso. Puede caber en la teoría que esta menor, claro, instigó a su pololo a cierta venganza, pero que ella jamás imaginó que esto se transformara en un asesinato y un asesinato tan alevoso, y que finalmente ella, por miedo, amenazada con este cuchillo, lo haya ayudado a quemar la ropa con huellas, a tapar el caso, pero que finalmente ella lo confiesa. Entonces quizás este WhatsApp podría también matizar un poco la responsabilidad de la joven. Cristian. Yo creo que Andrea también nos podría ayudar en analizar lo que dice. Una de las frases que dice, nunca pensé que lo apuñalarías tanto, o sea, iban a ser menos estocadas, ¿verdad? Si aunque hubiera sido una estocada mortal, no estamos hablando de la cantidad o del ensañamiento, sino que estamos hablando de qué es lo que iban a hacer ese día, ¿verdad? Los dos imputados contra Ulises Acevedo. ¿Cuál era la intención, verdad? Si iba a ser solamente una riña, si iba a ser solamente una discusión o una pelea entre un mayor de edad y un adolescente. Yo tengo antecedentes, como te manifesté, de fuentes llegadas, policiales llegadas al caso, de que sí, ¿verdad? Habrían habido una concertación para provocarle estas heridas, ¿verdad? Cortopunzantes a Tomás Acevedo. No creo para nada que sea este WhatsApp, digamos, que sea para exculpar de algún tipo de responsabilidad a esta imputada menor de edad. Y en el otro WhatsApp que le manda el mismo día, ¿verdad?, a Tomás, le dice, porfi, juntémonos. Son lenguaje que no ocuparía una mujer que había sido violentada, ¿verdad?, según ella misma por Tomás Acevedo sexualmente, ¿verdad? Claro. Pero ella le coloca porfi, o sea, el lenguaje no me concuerda con una víctima de un atentado sexual. Claro, hay un lenguaje como amistoso, al menos en ese WhatsApp. Son cosas que hay luego que ir probando todos si efectivamente aquí cuáles son los antecedentes, si hubo de alguna manera una violencia sexual previa en la historia de ambos chicos. No sé, hay que verlo, es parte de la investigación, ¿o no? Pero finalmente, claro, aquí habría, si no es un asesinato material por parte de la chica, habría posibilidad de planificación, que es un delito, y luego encubrimiento, que eso es un poco el cuadro que uno podría decir que quizás es la tesis más segura de la Fiscalía hasta ese minuto. Y ahí uno se pregunta, Andrea, claro, efectivamente, una adolescente de 14 años, ¿puede ser manipulada a tal punto
por los supuestos celos de su pololo, porque lo que uno se imagina aquí es que había algún tipo de relación consentida o no, eso habrá que determinarlo la justicia, previo entre Tomás y la adolescente. Y acá viene un adulto de 23 años que es el nuevo pololo, que es el pololo reciente, y uno dice aquí, ¿quién manipuló a quién? Él puede haberla conducido hasta este punto por celos, ella puede haberlo manipulado a él para llevarlo hasta esta situación y que provocara finalmente este asesinato. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Estamos hablando de supuestos, como tú dices. Puede haber sido manipulado uno, puede haber manipulado otra, pero hay antecedentes que bien explicaba Cristian que son concretos. O sea, en el lenguaje, en el mismo WhatsApp, se ve en el fondo que ella concerta la entrevista. Por la forma, en el fondo, además de su lenguaje, dudo que haya estado en ese momento con una pistola en la cabeza para tratar de concertar esa cita. Y si bien a lo mejor ella no pensó que el hecho iba a ser tan gravoso como lo fue, sí hubo una intención de daño. Habían guantes quirúrgicos, había cuchillo, había ropa de cambio. O sea, hay un montón de antecedentes que revelan que esto fue absolutamente pensado, intelectualizado, que no fue una acción impulsiva. Y lo que más a mí al menos me llama la atención, que veía la entrevista que ella dio a otro canal de televisión en donde además ella describe a su compañero y dice: es mi hermano Scout, es un chico bueno al que siempre estaba dispuesto a dar un... Y ella sabía lo que había pasado. O sea, si lo hizo o no, no es resorte mío, pero ella sí sabía lo que había sucedido. Y conociendo en el fondo el suceso, ella igual habla, está en el funeral, le da la cara a la familia. O sea, cualquier chica de 14 años siente inmediatamente al día siguiente, a las horas después, culpa, remordimiento, pena, angustia de haber vivido en el fondo un hecho tan tremendo como el que sucedió. Sin embargo, ella continúa esta mentira, se mantiene en esto, se va al funeral, se presenta frente a la familia, ve el dolor de la gente que está ahí, no muestra arrepentimiento, no muestra culpa. Y obviamente esos son indicadores que no hay que ser psicólogo en el fondo, porque me llama la atención que lo justifiquen, porque finalmente no hay que ser psicólogo para entender que detrás de eso hay un trastorno de personalidad, hay frialdad afectiva, hay distanciamiento emocional, hay indicadores que nos hacen ver de que hay algo que en el fondo escapa a la norma finalmente, que son importantes obviamente de analizar en profundidad, que uno no puede dar un diagnóstico certero o decir, mira, ¿sabes qué? Hay una psicopatía, no se sabe, eso hay que obviamente hacer un diagnóstico, pero sí existen rasgos de personalidad que escapan en el fondo a la norma de lo que uno acostumbra ver con un menor de 14 años. Y todos esos antecedentes son los importantes de analizar y que me imagino que la Fiscalía tiene ahí a la base en el fondo del juicio que se está llevando a cabo ahora. Pero eso es bien impresionante, Andrea, Carlos, que tantos casos que hemos conocido donde finalmente quienes son los culpables de un asesinato o los principales sospechosos en un comienzo, son personas que aparecen las primeras horas o los primeros días después del asesinato, siendo los más afectados, los que buscan activamente, por ejemplo, en el caso de un extravío que después termina siendo un asesinato, o los que aparecen más dolientes también en un funeral, o incluso los que hablan con la prensa para hablar de la persona fallecida. Entonces, eso realmente nos habla, como dices tú, Andrea, si es que al menos ella, lo que parece que está claro es que, y el juicio va a tener que ver cuánta responsabilidad tiene ella en el asesinato, pero que ella sabía lo que había pasado, parece que en ese sentido no hay duda. Ella sabía lo que había pasado, las cámaras de seguridad las muestran en el lugar, ella también se lo confiesa a alguien en el colegio de que no había sido ella, pero había sido su pololo quien había asesinado a Tomás. Entonces, que ella aparezca ante los medios hablando de su dolor por la pérdida tan cruel de Tomás es uno de aquellos rasgos que hemos visto, Carlos, en
otros asesinos, pero en general lo que hemos visto son en otros asesinos mayores de edad, no eventualmente en alguien que pudo haber cometido algo así siendo una persona de solo 14 años. Carlos, te voy a dar la palabra, pero vamos a ir a revisar algunos de los segmentos que, con el cuidado editorial que tenemos, entonces, vamos a mostrar para ustedes de este juicio oral que partió hace algunos minutos atrás, hace cerca de una hora, ya partió el juicio oral para, entonces, justamente en búsqueda de la verdad de la muerte de Tomás.